What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, donde estamos hablando de contexto, hablando de referencias y de verdades que no solamente van a ser aplicables a tu día a día, sino van a ser prácticas en tu día a día. Sé que lo dije al revés, es práctico y luego aplicable. Sí, tú ya te lo debes saber. El día de hoy estamos en el libro de Samuel. Damos inicio a Primera de Samuel y vamos a estar en el capítulo 1 al capítulo 4. Ya te la sabes, si aún no has leído, no pasa nada, ponle pausa al video. ¿Quieres leer estos capítulos? Te aseguro, Primera de Samuel es un libro muy narrativo, es un libro muy palomero, es un muy buen libro como para que tú nomás lo leas correteado. Así que mi recomendación de entrada en este libro: tómate el tiempo, medita en las palabras, busca qué es lo que Dios te quiere hablar el día de hoy en tu lectura. Muchos me preguntan, Josh, oye, ¿tú crees que Dios sigue hablando en pleno 2025? La respuesta es claro que Dios sigue hablando. El único problema es de que muchos han dejado de oír por leer su palabra. Muchos han dejado de leer su palabra, por lo tanto muchos han dejado de oír su palabra. Dios sigue hablando, claro que sí. El problema es que muchos no cogen este libro, no meditan en él, no lo leen, no lo abren, nomás lo tienen como decorativo en su casa. Pero esa es otra conversación. Vamos a darle con todo. Esto es Primera de Samuel, capítulo 1 al capítulo 4. Espero que ya estés listo. Y como siempre, quiero darte un contexto general de todo el libro y luego vamos a dar contexto de los 4 capítulos que nos estamos echando el día de hoy. Y vamos a hablar de las verdades que tú y yo vamos a poder aplicar de manera práctica en nuestro día a día. Esto es Primera de Samuel, capítulo 1 al 4. Algo que quiero que entiendas acerca del libro de Samuel: muchos ven el libro de Samuel como dos partes, como una secuela, ¿verdad? Al libro. Algo que he llegado a entender por muchos maestros: afirman que Primera de Samuel y Segunda de Samuel solamente hay Primera y Segunda porque era tan largo que venía en dos pergaminos, así que lo tuvieron que separar, pero no es algo que se tiene que ver como una secuela, no es algo como parte 2 de la historia de Samuel, no, nada que ver, simplemente fue muy largo el pergamino, lo tuvieron que separar, por eso existe Primera y Segunda. Y en realidad Primera y Segunda va a estar alrededor de 120 años de la historia de Israel. Aquí vamos a entrar en personajes como Samuel, Saúl y David. Por eso estoy muy emocionado. David viene siendo uno, si no es que mi personaje favorito de toda la Biblia. Amo a David, conozco mucho de David. Es un hombre que me inspira y su vida trae bastante paz y ministración a mi vida siempre que leo acerca de él. Así que estoy bien emocionado, tengo muchos datos para ti, vamos a darle con todo. Y 120 años, ok, de la historia de Israel, Primera y Segunda, son 120 años, pero algo muy interesante es que a través de estos dos libros va a estar dividido por cada 40 años. Muy interesante. ¿Por qué? Porque los primeros capítulos van a narrar los 40 años de que Samuel va a fungir no como rey, perdón, como profeta y como juez. Entonces, 40 años vamos a tener de la vida de Samuel fungiendo como profeta y como juez. Algo muy interesante es que Samuel va a aparecer en la historia cuando Sansón en realidad está siendo juez. Ojo, acabamos de terminar el libro de Jueces, un libro que cada quien hacía lo que mejor le parecía. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no existía reyes, así que hacían lo que les parecía mejor. Pero algo que tal vez no mencioné o que te quiero recordar es que los jueces no es que eran jueces de todo Israel, es que eran jueces de zonas específicas, de tribus específicas. Entonces, las vidas de varios jueces se van a interlazar, la vida de varios jueces van a estar al mismo tiempo, diferentes zonas, diferentes historias, ¿ok? Quiero que lo veas como
gobernadores. Tenemos un gobernador en la ciudad de Tijuana, tanto como tenemos un gobernador, bueno, no en la ciudad, perdón, en el estado de Baja California, como vamos a tener un gobernador por el estado de Sinaloa al mismo tiempo, ¿no? Entonces, dos estados, diferentes gobernadores. Quiero que veas de la misma manera con los jueces, ¿ok? Ya entendimos eso, ya sabemos que primera y segunda de Samuel van a estar establecidos por regímenes de 40 años, es decir, los primeros 40 años Samuel va a fungir como profeta y juez, los próximos 40 años va a entrar a la escena Saúl, el rey Saúl, el hombre, el primer rey de Israel. ¿Ok? Eso es muy interesante. Josh, te estás equivocando. Ahorita vamos a entrar a eso. Y va a haber 10 o 7 años, no puedo afirmar, no puedo confirmar, ni tampoco puedo negar, pero se discute que entre 7 a 10 años Saúl estaba persiguiendo para matar a David. Entonces vamos a tener esos 10 años y luego en segunda de Samuel vamos a tener los 40 años que reinó el rey David, el mejor rey, en mi opinión, estos son mis videos, así que yo puedo opinar lo que yo quiero. No te creas, no te creas. Esa no es la actitud que tenemos acá. Pero para mí, en mi opinión, para mis ojos, el mejor rey que Israel pudo haber tenido sería David, un hombre conforme el corazón de Dios. Ok. Entonces tenemos ese contexto de todo el libro, ya sabemos que Samuel es el profeta, ya sabemos que más tarde vamos a tener a Saúl y a David, pero quiero entrar en ciertos datos bastantes curiosos que tengo para ti, pero quiero darte un resumen breve de todo lo que va a pasar en estos 4 capítulos. Sabes, cuando Dios hace una promesa, no es un pase libre, en realidad es un llamado a una responsabilidad. Ojo, Samuel va a ser la segunda persona en toda la Biblia que va a hacer desde nacimiento hasta muerte el pacto nazareo. Va a devotar su vida, va a ser devoto, al pacto nazareo. ¿Recuerdas el pacto? Lo hablamos con la vida de Sansón. De hecho, hay bastante similitud y paralelismos entre Sansón y la vida de Samuel. De hecho, el nombre va a ser muy similar. Van a hacer ambos el voto nazareo, que era no tocar nada muerto, no poder ingerir bebidas alcohólicas y no cortarse el pelo, entre otras funciones. Esos son los 3 pasos, ya los expliqué. Puedes retractar 2 videos y ahí es donde explico el pacto nazareo, pero sabemos esto de la vida de Samuel, ¿ok? En los primeros capítulos del libro de Primera de Samuel, vemos una nación al borde del colapso. Vemos a Israel al borde del colapso. Los líderes espirituales son corruptos, el sacerdocio está podrido y la presencia de Dios está siendo tratada como un amuleto barato, como un genio atorado en una botella. Solamente la frotan cuando les conviene, solamente lo llaman cuando están en peligro. ¿Suena mucho como tu vida? No lo sé, tal vez suena mucho como mi vida. Josh, ¿qué te pasa el día de hoy? ¿Te levantaste y elegiste golpear con todo? No es la actitud, pero hey, a veces sucede. Y esto es lo que está sucediendo en este tiempo en la historia de Israel. Y justo cuando va a parecer que todo está perdido, Dios comienza a levantar una nueva voz. Dios comienza a levantar un nuevo líder. Porque algo muy interesante acerca de nuestro Dios que conocemos es que cuando los que deberían honrarlo fallan, Dios no se queda sin opciones. Dios es un Dios de opciones. Él levanta a alguien más. Y tal vez esto suena muy preocupante para algunos de nosotros como pastores, como líderes, que tenemos cierto sentido de que como fuimos llamados, yo soy el único que podrá llevar a cabo el propósito de Dios para Culiacán. No, chiquitito, eso no sucede. ¿Por qué? Porque cuando uno como pastor, cuando uno como líder se descarrila, Dios no se queda sin opciones y Dios comienza a levantar a la próxima voz para esa generación, para esa ciudad, para esa congregación. Así que hay que tener mucho cuidado cuando adoptamos ese tipo de mentalidad. Pero nuevamente, no estoy predicando el día de hoy. Nuevamente, yo no me quiero meter a tu doctrina. No soy tu pastor. Simplemente estamos leyendo la Biblia en todo un año. Y este es mi comentario acerca
de estos capítulos, ¿ok? Vamos a entrar ahora sí a lo que viene siendo el resumen. Vamos a ver que en estos, bueno, un panorama general, vamos a ver que Samuel va a nacer en un tiempo de crisis espiritual. ¿Cómo sé esto? Bueno, Israel todavía vive bajo jueces y Sansón apenas termina su ciclo cuando él aparece. Entonces se está interlazando la vida de Sansón, la vida de Elí y la vida de Samuel, ¿ok? Elí, quien acabo de mencionar, va a ser el sumo sacerdote de quien va a servir debajo, de que Samuel va a servir debajo de Elí, ¿ok? Pero algo muy interesante acerca de Elí es que él conocía la voz de Dios. Dos, él era sensible a la voz de Dios. Josh, te estás equivocando, porque yo he leído y me han predicado acerca de la vida de Elí y sus hijos estaban bien corruptos y él estaba muy gordo al tal grado que él se cae de espaldas cuando se entera que el arca y sus hijos habían sido tomadas y sus hijos fallecieron y de lo gordo que está se rompe el cuello por lo corrupto. Ok, pero ojo, ¿quién fue quien le dijo al pequeño Samuel que cuando regresara a su habitación dijera, heme aquí, Señor, te estoy escuchando? Una persona que sabe decir eso es una persona que número uno, escuchado la voz de Dios. Número dos, es sensible a la voz de Dios. Entonces, ese es un dato muy curioso al cual, si tengo tiempo, quiero acampar alrededor de esa idea. Pero bueno, seguimos adelante, seguimos avanzando. Elí va a ser el sumo sacerdote, pero sus familias están comprometidas. Sus hijos Ofni y Finés roban las ofrendas y convierten el tabernáculo en un negocio sucio. Convierten la iglesia en un cochinito convierten la iglesia en una vaca que les da dinero, comida, sustento y vida y poder. Josh, me estás escribiendo a tal iglesia. No te metas en problemas, no te metas en problemas. No, pero eso es lo que está sucediendo. Muchos dicen, la iglesia se ha descarrilado, deberíamos de regresar al antiguo. Ojo, estas son historias del Antiguo Testamento. Esto no es nada nuevo para nuestro Dios. Esto también me anima de cierta manera. ¿Por qué? Porque no significa que un lugar podrido sea lo que representa a nuestro Dios, porque Dios siempre tendrá otra opción y Dios siempre levantará a una voz que sí lo represente, a una voz que sí traiga libertad, a una voz que sí traiga el cambio y la transformación que la presencia de Dios siempre trae consigo. ¿Sabes? Mientras tanto, Dios va a responder la oración de una mujer estéril, Ana, y le va a dar un hijo, que es Samuel, ¿ok? Quien desde pequeño es entregado al Señor. Dios va a llamar a Samuel en medio de la noche, mostrando que la voz profética se está trasladando a una casa corrompida, a una nueva generación. Se va a aparecer, el arca del pacto va a ser robado por los filisteos, demostrando que Dios no necesita a líderes humanos corruptos para defender su gloria. Todo esto es lo que va a suceder en los primeros 4 capítulos de Primera de Samuel. Mucho. Josh, ¿qué rollo? Así de bueno está el libro, así de buena es la Biblia, así de entretenida es la historia. Lee por ti mismo y te darás cuenta. Pero ok, quiero entrar al contexto que tengo preparado para ti. La historia va a arrancar con Ana, la mamá de Samuel, una mujer marginada cuya fe resalta en contraste con la descendencia de los sacerdotes y su oración, con la decadencia, de los sacerdotes, y su oración se va a convertir en el cimiento de un nuevo movimiento. Entonces esto es muy interesante porque algo que sabemos de la mamá de Samuel, del nacimiento de Samuel, de la mamá Ana, Ana va a tener una vida un poco difícil. ¿Por qué? Porque es estéril, su esposo tenía varias mujeres, lo sé, complicado, es el Antiguo Testamento, pero tenía concubinas. Y la otra mujer podía tener hijos, así que prácticamente van a bullear a Ana durante este proceso.
Ana está en una situación muy desagradable. Ana está agüitada, está desesperada, no tiene un lugar, no tiene una voz. Imagínate, el tener hijos en esa sociedad como mujer era lo que te daba el lugar como mujer. Así que eso se le es arrebatado. Entonces Ana va a hacer una oración que va a ir en contra de todo lo que Israel estaba mostrando en ese momento. Incluso su oración va a ser mucho más atrevida que las oraciones del propio sacerdote, de la propia familia sacerdotal. Es algo que va en contraste a la decadencia que Israel está viviendo en ese momento. Entonces es muy interesante. Y algo que sabemos y algo que me anima mucho, y tal vez te lo estoy dando por partes, pero algo que me anima mucho es que Samuel, el profeta Samuel, así es, el que ungía a reyes, supo cómo servir debajo de un ministerio corrupto. Y eso habla volumen, integridad y unción de parte de Samuel. ¿Por qué? Porque una cosa es quejarte e irte de la iglesia y decir, no, es que son una bola de corruptos, no, es que son una bola de esto. Es fácil quejarte de tu superior, es fácil quejarte de tu pastor, es fácil quejarte de tu líder, pero ¿sabes qué es más íntegro y sabes que Dios observa? El que tú puedas servir aún a Dios debajo de un liderazgo corrupto. Eso es asombrante. Y tal vez lo podemos discutir, tal vez lo podemos debatir, pero eso es lo que me muestra la Biblia. Ahora, el contraste es fuerte. Mientras Ana ora con lágrimas, los hijos de Elí usan posición para abusar de todo el pueblo. La ceguera física de Elí va a representar la ceguera espiritual de su liderazgo. Estaba en el templo, pero no veía lo que Dios quería. Me pregunto y quiero detenerme aquí por un segundo y preguntarte a ti. Una cosa es estar en el templo, la otra cosa es ver lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Mi pregunta es, ¿lo puedes ver o estás ciego en el templo? Históricamente, Samuel marca la transición de la época de los jueces a la monarquía, del caos tribal a un reinado bajo el ungido de Dios. Y eso es fascinante. También el que el arca fuera capturada, enseña algo muy profundo y algo muy clave que no quiero que se nos pase. La presencia de Dios no puede ser manipulada ni usada como un talismán. De esa manera no funciona. De esa manera no funge en nuestras vidas. Como sabes, en el capítulo 4 vemos que el arca es capturada. En el capítulo 5 vamos a ver una historia muy interesante. Josh, nomás estamos leyendo del 1 al 4. Ok, ahorita entro y mañana le seguimos en eso. Ok. Detalles que van a volar mi cabeza antes de darte las verdades prácticas. Número 1, los hijos de Elí son descritos como hombres sin vergüenza. Literalmente, hijos de Belial, un término usado para lo más bajo de lo bajo y lo más violento de lo violento. Imagínate, los hijos de Elí son descritos como tal cosa. El texto va a mencionar la gordura de Elí, no como un dato al azar, no como Josh, que tiene 29 años y su tono de piel no es blanco, es medio rosita, no es un dato al azar, es un dato muy interesante, es un dato que nos va a decir, se alimenta de lo robado en los sacrificios, su cuerpo reflejaba la corrupción de su alma y la corrupción de su ministerio. ¿Sabes? Hay muchos, y tal vez me meta en un problema acá, pero hey, esto es YouTube. Hay muchos que tienen muchos comentarios sobre personas que tienen tatuajes. Hay muchos que tienen comentarios sobre personas que tienen piercings. Hay muchos que tienen comentarios sobre personas qué es lo que escuchan, pero muchos que no cuidan el supuesto templo de Dios y están bien gordos. Así es. Aquí el dato que la Biblia está usando acá
muestra la incongruencia, creo que lo dije mal, pero creo que me entiendes, de el creer ciertas cosas y el ignorar ciertas otras cosas. Su cuerpo de Elí, la gordura de Elí, solo refleja la corrupción de su alma y del templo. Ahora, en 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, va a decir lo siguiente, y algo que desgarra mi corazón. Y dice, por lo tanto, dice el Señor de Israel, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me sirvieran siempre. Es Dios hablándole a Eli. Yo, el Señor, afirmo, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Mi segunda pregunta en esa tarde es, ¿estás honrando a Dios o estás despreciando a Dios? Porque Dios honra a quien lo honra y Dios desprecia a quien lo humilla. La llamada de Samuel en el capítulo 3 se va a repetir 3 veces. Dato curioso, esto va a mostrar un patrón bíblico de vocación divina, similar a la de Moisés en la zarza y a la de Saulo en Damasco, Pablo. Ahora, cuando el arca llega a la tierra filistea en el capítulo 5, las estatuas de Dagón van a caer delante de ella. Es el mensaje de Dios, es una señal de Dios mostrando y diciendo, yo no necesito sacerdotes corruptos para defender mi nombre. Yo mismo pelearé por mi gloria. Tal vez robaron el arca, pero incluso las estatuas se postran delante de mi presencia. Así de poderoso es nuestro Dios. Rápido, tengo 5 verdades y sé que ya llevamos 20 minutos acá sentados, pero lo voy a dar rápido. Número 1, Dios no tolera el liderazgo corrupto. Tarde o temprano, escucha, tarde o temprano, Él quita a los que deshonran su nombre. ¿Lo vemos? Con Elí, lo vamos a ver con Saúl. Número 2. Un llamado de Dios exige responsabilidad. No se trata de privilegios, se trata de fidelidad. Escúchame bien. El llamado de Dios exige responsabilidad. No se trata de privilegios. No se trata que porque tu papi es el pastor más grande. No se trata de eso. No se trata que tu mami es quien. No se trata de eso. Se trata de fidelidad. Se trata de integridad. Se trata de que Dios te ha elegido a ti. Un llamado de Dios exige responsabilidad de nuestras partes y obediencia. Número 3, la ceguera espiritual siempre precede a la caída de un líder. ¿Qué tan ciego espiritualmente está siendo? Número 4, cuando unos fallan, Dios siempre levanta a alguien más. Su obra nunca depende de un hombre y eso es un alivio para mí. Josh, ¿qué te pasa si tú estás en liderazgo? Es un alivio porque la obra de Dios, la iglesia Canvas, ministerios Elévate, no dependen de mí, dependen de Dios. Y sabes, mientras yo esté buscando la presencia, mientras yo esté actuando en mi rol con responsabilidad, con integridad y con obediencia, el Señor se encargará de su obra y no yo. Número 5, no podemos reclamar las promesas de Dios mientras ignoramos sus principios. Aleluya. No podemos reclamar las promesas de Dios mientras ignoramos sus principios. Es decir, no podemos esperar que Dios... Y hay ciertas promesas que sí suceden mientras nosotros somos infieles, pero no podemos esperar que Dios bendiga nuestras finanzas cuando no sabemos obedecer con el diezmo. Es incongruente. Doesn't make sense, bro. No podemos reclamar las promesas de Dios mientras ignoramos sus principios. Te dejo aquí mucha información. Nos vemos el día de mañana. 1 Samuel va a ser un libro que no te quieres perder en este canal, en estos episodios. Dios te bendiga. Comenta qué te parece mi nuevo micrófono. Lo tuve que cargar, lo sé, no se ve tan estético. Mi nueva gorra que me acaban de regalar, Miracle Academy. Comenta qué es lo que piensas. ¿Qué es lo que piensas? No de lo que estoy hablando, sino de lo que estamos enseñando. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.